Estamos de vuelta desde la Recoba del Cielo por Montera, en el mercado de Nuestra Señora de África, donde ustedes deben venir a hacer la compra. Hay que proteger al comercio local, a los mercados tradicionales, hacer la compra en el negocio local todo lo posible, en los mercados tradicionales, en el mercado de Nuestra Señora de África y además, si es posible, paguen ustedes en efectivo para proteger la libertad de pagar en efectivo y que no nos hagan el seguimiento de dónde estamos, qué hacemos y qué compramos. Bueno, y dicho esto, tenemos con nosotros a don Emilio Abad Ripoll. Emilio, encantado de tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Es la tercera o cuarta vez que vienes a vernos, ¿no? Por lo menos, pero bueno, pero estoy en agradable compañía, de manera que es una gozada. Don Emilio es general de brigada de artillería, retirado de Estado Mayor, es además escritor, traductor, historiador e investigador histórico y casualmente, como hace ahora 200, el 28 de este diciembre pasado, se cumplen los 293 años del nacimiento de don José, iba a decir Ortega y Gasset, no, ya quisiera, el señor Ortega y el señor Gasset, no, ya quisiera, no, el señor don José Viera y Clavijo, nacido en Los Realejos, y como decía al principio, en la parte anterior, decía que vamos a hablar de ciencia, de cultura, de literatura, de historia, porque aparte de ser sacerdote y tener una responsabilidad importante dentro de la autoridad eclesiástica aquí en Canarias, fue un gran biólogo, un gran escritor y un gran historiador sobre la historia de Canarias, ¿no? Entonces, don Emilio, que ya había publicado un libro, o sea, don José Viera y Clavijo, con un subtítulo Ilustración, Historia y Milicia. Ese libro hace unos años que se publicó, se agotó, 10 años, y ahora yo tengo el honor, la enorme satisfacción que nuestra editorial, Alabar de Ediciones, con mi amigo Alexis, que estamos en esta batalla nueva, hemos editado esta nueva edición que ustedes están viendo en pantalla. Ustedes están viendo ahora en pantalla la portada de este libro de don José Viera y Clavijo, cuyo autor es don Emilio Abad, que ha hecho una selección de textos, selección de cuestiones que trató y sobre las que escribió don José Viera y Clavijo. Emilio, con sus comentarios y sus análisis, básicamente para que lo sepan nuestros espectadores, ¿qué importancia ha tenido en la cultura, no solamente canaria, sino nacional e internacional, don José Viera y Clavijo? Enorme, enorme. Hay una calle, y tú vives muy cerca. Es verdad. Tienes el negocio muy cerca, que son dos calles cortadas por otra, y que una se llama Viera y Clavijo y la otra se llama Pérez Galdós, que son las dos principales figuras de la literatura canaria. Curiosamente están juntitas. Sí. Debían de haber puesto una sola calle que se llamara de la literatura canaria, por ejemplo, de las letras canarias. Y otras diferentes para cada uno de ellos. Claro, y otras diferentes para cada uno de ellos. Mira, este libro surge por una palabra que te has comido en tu presentación. Y ahora te la digo. Hace ya 10, 12 años, cuando se celebraba el bicentenario de la muerte de Viera y Clavijo, en 1813, pues empezaron a celebrarse montones de actos. Y en unos por obligación y en otros por devoción tenía que ir asistiendo yo a esos actos. Asistía bastante. Y oí hablar del Viera y Clavijo escritor, del historiador, del investigador, del biólogo, del científico. Y yo veía que en su obra había un enorme fondo de patriotismo que nadie citaba. Sí, es verdad. Que Viera era un enamorado de su patria pequeña y de su patria grande. Y entonces, como esto que somos tertulianos, pues vi que tenía una oda al 25 de julio, a la gesta de encuentra el amigo Nelson, y le propuse a la tertulia escribir un folleto, o sea, editar un folleto con la oda al 25 de julio. Entonces un tertuliano, Pedro Bonoso González Pérez, profesor de la universidad, en aquel momento decano de historia, me dijo, pero no te quedes ahí, porque escribió más sobre el 25 de julio, están las cartas a Gutiérrez, están las cartas, los epitafios a Nelson y a Gutiérrez. Ya, vamos a reunirnos más. Pero entonces otro profesor de la universidad, amigo de él, me dijo, ¿y por qué no editas un libro en que ya salga un libro pequeñito, de 100 hojas así, en que salgan toda esta faceta del patriotismo de Viera y Clavijo?
Entonces pues me dediqué a expurgar, a leer todo, ver de todas sus obras dónde hablaba de patriotismo. Y me encontré con una fuente inagotable. Porque toda la obra de Viera y Clavijo resume un amor enorme a Tenerife, a Canarias y a España. Y se puede conjugar perfectamente el amor a la tierra chica, a la tierra grande, lo demuestra él perfectamente en su obra. Y así nació el libro aquel. Y así nació. Es importante, es tan importante este programa, que hagamos programas como este con don Emilio, hablando de la figura de Viera y Clavijo, que se publique este libro. Por cierto, este es un libro patrocinado por la tertulia Amigos del 25 de Julio, es decir, la tertulia a la que pertenece don Emilio y a la que yo tengo también el honor de pertenecer, pues ha dado un salto más en el trabajo, en la defensa y la divulgación de la cultura y de la historia de Canarias, a través de hacerse, constituirse como una humilde editorial con el apoyo de editoriales como Alabarda Ediciones, que editamos el libro y lo financia, en este caso, la tertulia Amigos 25 de Julio, ¿no? La relación, yo te voy a hacer una pregunta y si querías hacernos alguna pregunta, pero si hay algo que tú quieras comentar, que no te pregunte tú, me interrumpes y lo comentas. Pero brevemente, mencionaste antes al general Gutiérrez, a don Antonio Gutiérrez de Otero, vencedor de Nelson, para quien no lo sepa. Digo esto porque he hecho una pequeña encuesta por ahí y mucha gente no sabe quién era don José Viera y Clavijo, no conoce ni siquiera, no saben ni siquiera de su existencia, ¿no? Por eso es tan importante. Me decía, tuvo una relación epistolar importante con el general Gutiérrez, se cruzaron muchas cartas y fueron muy interesantes, ¿no? Algún trocito de esas cartas yo, permítanme que lo diga, reproduzco en mi novela El fuego de bronce. ¿Cómo fue esa relación epistolar? Bueno, ellos se conocían de antes. Se conocían personalmente, sí. Viera era un ilustrado, como sabemos todos, uno de los ilustrados españoles de finales del 18, de mediados del 18, un tanto intelectualmente afrancesado, lo cual no es obvio para que luego reniegue de Napoleón ni reniegue de Napoleón. Pero y era un ilustrado. Y Gutiérrez también era un tipo ilustrado. Gutiérrez en la testamentaría, cuando muere, los libros que deja de su biblioteca, hay un montón de libros de primera calidad intelectual. Está recogido por Pedro Antoria en un libro suyo. Bien, pues por ahí tuvieron que establecer una relación. Pero cuando ocurre lo del 25 de julio, Viera está en Las Palmas, es el arcediano de Fuerteventura. El arcediano era una especie de juez eclesiástico que delegaba el obispado a las islas. Pero llega un momento en que esos jueces los traen al cabildo catedralicio y por eso él es el arcediano de Fuerteventura, llamémosle el juez eclesiástico de Fuerteventura, pero está residiendo en Las Palmas. Cuando ocurre el 25 de julio, además, en aquel momento no hay obispo y él es el obispo, llamémosle accidental o interino o como se quiera llamar. Y es el que le escribe una carta a Gutiérrez felicitándole por la victoria sobre tal. Y además la carta le insinúa la historia de Canarias había terminado, la que escribe Viera, terminaba en 1775, por ahí aproximadamente. Y entonces le insinúa a Gutiérrez que añada el 25 de julio para completar la historia de Canarias. No lo hace así, Viera no lo hace. Luego Viera le escribe otra carta más porque es el presidente o el director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas. Y también como presidente de la Real Económica le escribe otra carta. Y Gutiérrez en ambos casos le contesta. Y bueno, una cosa que quiero decir, que Viera no se llamaba Viera. El apellido que hemos tenido hasta hace muy poco tiempo, tomar el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre, el primer apellido del padre era del Álamo. Del Álamo. Del Álamo Viera. Es que me parece que yo eso, en un relatito que hice para la revista Vinter, creo que lo decía al principio. Pues, o sea, que él hubiera sido don José del Álamo Clavijo. La madre sí, la madre toda esta relación de los clavijos que llegan hasta nuestros días. Sí. Hombre, ahora tenemos un clavijo por ir danzando. Pero tiene que ver con... Miguel Ángel, sí, son antecesores de Miguel Ángel. No Miguel Ángel, él se refiere a Miguel Ángel Clavijo, yo me refería que hay otro Clavijo danzando, me refiero a Franco Clavijo, sí. Pero el director general de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Canarias se llama Miguel Ángel Clavijo, que es además miembro de la tertulia Amigo 25. Vale. Ahora está en la nevera porque cuando ejerce de político no puede estar. Lo apartamos, lo dejamos de vivir, okay. lo quitamos. Cuando está de político lo quitamos. Bueno, pues esas son las cartas. Luego escribe
un epitafio a Gutiérrez cuando muere, escribe otro epitafio a Nelson, que lógicamente no lo recoge la historiografía inglesa, porque empieza diciendo, aquí yace Nelson, pero no completo. Sí. Mira, es que irónico, ¿no? Hombre, si lo lee Le algún falta un británico, le falta es un como si le cachito. hubiera metido el dedo en el ojo, ¿no? Y dice que si pudo conseguir en triunfos en Nabucco, en Copenhague, en Trafalgar, el Tenerife no. Dice, en Tenerife no, ¿qué te viene diciendo? En Tenerife no. Decías hace un momentito, Emilio, que Viera y Clavijo, Sí. del Álamo y Clavijo. Bueno, él se cambió el nombre porque lo dio la gana. Sí, o sea, porque le dio la gana, gente, sí, bueno, el nombre igual que Benavides. Benavides Bazán y Molina, que era González y Molina, y se puso Bazán, que era del abuelo, porque le gustaba Le más. sonaba más. Que era muy habitual en la época, por cierto. Yo me voy a poner un apellido así rimbombante, pero ya Villanueva está bien, ya está bien. Pero fíjate que decías antes que Viera y Clavijo era un ilustrado, pero afrancesado, pero yo no estoy, a ver, porque el afrancesamiento, es decir, digamos que las lecciones de Diderot y de Rousseau de Voltaire, sobre todo Voltaire, y de Voltaire, ¿no? Qué madre. Incluso el famoso, ¿cómo se llama aquello? La enciclopedia, ¿no? Todo eso realmente fueron gente, en mi opinión, que profundizaron en eso, pero no tenían que estar por qué de acuerdo. Oh, no. Porque no podían estar de acuerdo. Él piensa. No puede estar un sacerdote de acuerdo con el materialismo económico y el materialismo. Mira, yo tuve que dar hablando de la ilustración, se celebró en la universidad de aquí, en La Laguna, ya también hará 15 años así, un ciclo muy bonito y que se hablaba de muchos aspectos de la ilustración. Y yo hablé del papel de la Iglesia Católica en la ilustración, que pasa desapercibido. Parece que los curas nuestros todos eran inquisidores, que había montones de curas ilustrados, de sacerdotes, y que tuvieron una gran influencia en la ilustración española. Hombre. Este hombre, lo que yo he dicho que era, de pensamiento le gustaba la ilustración francesa. Consideraba que aquello podía suponer un cambio en la sociedad, pero a nivel individual, aquel cambio de la revolución. Pero cuando empieza la guillotina, los reyes con el cuello cortado cuando él era monárquico convencido, aquello ya le empieza a gustar menos. Pero cuando Napoleón invade España, entonces ya él tendrá una idea avanzada y lo quiera, pero nada, él es español de pura cepa y rechaza a Napoleón, lo pone a bajar del burro, le llama ladrón en varias poesías, o sea que aunque estuviera influenciado por la ilustración, el patriotismo fue muy superior a ese influjo de la ilustración ¿Y francesa. de dónde le viene a él el ansia por aprender, por el Pues verás, conocimiento? él nace un niño muy... Una mierdecilla niño, Sí, vamos. sí, en el paro tuvo problemas. ¿Ah, sí? Hubo problemas en Él el nace, paro. de momento lo bautizan en su casa, que eso se hacía cuando había casos especiales, porque al niño no se le podía sacar ni de la casa a la iglesia a Pero bautizar. estaba enfermo. Estaba muy mal. Era débil, era más nervio que músculo, dice el mismo que tenía, más nervio que músculo. Y como consecuencia, un niño que es débil, que no puede salir a jugar mucho, que no hace los ejercicios violentos, que no resiste el frío, que no resiste tal, pues se dedica a leer. Y se dedica a leer primero cuando la familia, él nace en el Realejo Alto y la familia se traslada al puerto de Orotavas. Y el puerto de Orotavas, el puerto de la Cruz, era un sitio muy cosmopolita, con muchas familias francesas, inglesas, mucho trasiego de libros que entraban allí. Y él empieza a leer todo lo que cae en sus manos. Todo lo que cae en sus ¿En manos lo lee diferentes idiomas? y lo va digiriendo. ¿Pero solamente en español o aprende No, francés? no, es traductor. Por eso es que como Es decíamos, traductor de Voltaire, es traductor de Diderot, traduce muchos libros franceses. Ujú. Sí. Era un... Pero fuera fíjate, de serie para la época, Mira, ¿no? habla Jesús de la biología. Él tiene un diccionario natural, un diccionario de la historia natural de las Islas Canarias, de todas las especies de plantas y tal que él va estudiando, que por desgracia no se editó hasta muchos años después de su muerte, pero que traduciendo yo libros de investigadores ingleses, franceses, siempre citan a... ¿Casado Bien, con una chicharrera? no, él era sacerdote. Él era sacerdote, él era sacerdote, Era sacerdote. él era sacerdote. Pero mira, yo quiero hacer una puntualización, Emilio, que estoy de acuerdo contigo y además te voy a además instar, no solo a ti, sino a la tertulia, a lo siguiente. Se habla mucho de la ilustración francesa, incluso antes aquí, en un debate que teníamos André y yo, se hablaba del oscurantismo del medioevo, que no fue tal, lo que pasa que se ha vendido eso, pero, por ejemplo,
Si hablamos de Diderot, hablamos de esta gente de Rousseau y hablamos de Montesquieu, hablamos de toda esta gente, pero es que mucho antes de aquella ilustración vino otra ilustración infinitamente más importante y más determinante, que fue la ilustración de Francisco de Vitoria, de Ginés de Sepúlveda, de Toribio de Benavente. O sea, esos Es la base del derecho. dominicos, en casi todos, agustinos también, la base del derecho internacional, la base de los derechos humanos, Claro. y que no fue eso una revolución. Y estamos hablando de principios del siglo XVI y finales del siglo XV. Yo creo que la tertulia debería hacer prepararlo y hacer un ciclo de 3-4 conferencias hablando sobre aspectos de esos ilustrados Claro. españoles que fueron los que además, digamos que materializaron con la teoría y además, digamos que poniéndolo por escrito, siguiendo también la herencia de Isabel la Católica, la gran obra de la hispanidad, Claro, claro, que fue claro. fundamental, ¿no? Por eso yo recomiendo siempre que se lea el libro de Elvira Rocabarea, Elvira Rocabarea. Fracasología, que ahí explica muy bien estas cosas. Otra ¿Qué cosa destacarías que- tú hablando de- de lo que decía, tiene que ir, fue al colegio de los dominicos en La Orotava. Y tiene que ser un chaval muy destacado, sus notas son buenas, pero con 14 años ya escribe una novela. Con 14. La vida de Jorge Sargo. Ya escribe esa novela que es un poco, dice alguno, que tiene detalles autobiográficos suyos del niño, y es un poco como al modo del Guzmán de Alfarache de nuestra literatura, o Sí. del Lazarillo de Tormes, Ah. un niño que con 14 años ya se enrola en la marina, lo mal que lo pasa en la marina y tal. La vida de Jorge Sargo. Claro, es que fijaros una cosa, él seguramente, lógicamente, por el tiempo en el que nació, ¿a quiénes leyó? Claro. Leyó, por supuesto, el Lazarillo, leería a Quevedo, leería a Cervantes, leería a Góngora, a Calderón. Claro, con esas fuentes, ¿y qué leería? Leería también los escritos de estos que hemos mencionado antes, de esa maravillosa ilustración española. Claro. Ilustración buena, real. Luego él Y tiene claro, una cultura muy vasta en los clásicos. Ajá. Cuando él escribe poesía, siempre cita, eso no me duele en prendas porque no soy absolutamente ignorante, que tenía que coger y ver yo quién era esa musa o esa diosa o ese dios que él cita Ah. en su poesía, coger internet y ver quién es Clio, Clio, la musa de la historia, vale. Que se le aparece cuando la boda del 25 de julio, por cierto, se le aparece a él, piensa que se le aparece la musa de la historia y le dice que coja la pluma y escriba esa batalla que ha pasado aquí, que es importantísima. Luego tiene una ventaja enorme, que es cuando él del puerto de la Cruz se traslada a la laguna y inmediatamente establece contacto con la tertulia de Nava. Claro, ya cuando Tomás de Nava, cuando Cristóbal del Hoyo, y son los que lo meten ya en la intelectualidad lagunera. Y él forma parte de la tertulia y escribe con la tertulia, escribe obras con la tertulia y tal. Pero luego cuando se va bueno, a la vez está estudiando también la carrera eclesiástica, yendo a Las Palmas, viniendo y tal. Pero cuando se va a Madrid, se lo llevan, ya tiene 50 años casi, de año y de preceptor del Marquesito del Viso, un chavalín joven, también muy mal estructurado físicamente, enfermizo y tal. El padre es el marqués de Santa Cruz de Mudela, un factotum en la corte española, y el padre se enamora más de lo que sabe Viera que el hijo incluso. Y el hijo muere pronto, muere a los 2 o 3 años, después de un viaje por Europa, de un viaje precioso por Europa, que él se entusiasma de Europa, París le encanta y tal. Y cuando el hijo muere, el padre lo sigue conservando, y en la propia palacio, la casa que tiene una residencia de 6 habitaciones para él solo, para Viera, donde él estudia, y ahí es donde empieza a escribir ya la historia de la Canarias, historia canaria. que la hace en cuatro tomos y en 4, 5, 8, 10 años. La historia de Canarias, que yo la tengo en PDF, bajada legalmente, que son unos libros que son de consulta fantástica. Sí. Fantástica. Además, la ventaja, en este caso, que tiene el poderlo buscar con el buscador un concepto, una cosa, es extraordinaria, ¿no? Luego es un gran historiador, un gran investigador, un gran escritor, porque tiene las dos facetas. Además de estudiar e investigar historia, escribe muy bien. No tan bien poesía. Como poeta, no hay ninguna obra suya que sea, hombre, una estrofa de vez en cuando sale Sí. rimbombante y buena, pero no es
un gran poeta. Pero bueno, escribe, hay tres poemas enormemente largos, vamos, de más de 500 versos cada uno, 600 algunos, que es uno que se llama Los Vasconautas. Todos sabemos Vasconautas. Todos sabemos que hubo en la antigüedad los argonautas, una expedición de Jasón buscando el vellocino de oro, y él escribe Los Vasconautas, pero no tiene nada que ver con los vascos. Claro. No, Sí. tiene que ver con el comandante de un barco que se llama Vázquez. Vázquez. Vale. Y los nautas que van con Vázquez son los vasconautas. Pero es que la novela, eso es muy gracioso, es una muestra del pleito. Sí. Es de un fiscal de la audiencia que viene destinado a la audiencia a Las Palmas, pero toca aquí primero con su mujer y su hija. Y le gusta esto más que Las Palmas. Y entonces el fiscal se queda aquí, de Las Palmas lo están reclamando continuamente que vaya a ocupar su puesto. Y cuando se va, pues como una aventura de esa, lo despide la tertulia desde un monte, o una aventura de la antigüedad. Y se llama Los Vasconautas. Luego, perdona. Luego tiene otro poema precioso, que es Cortés y la Nueva España, la conquista de México por Hernán Cortés, con párrafos, estrofas preciosas, como la que le esté diciendo a Moctezuma que él se quede en esta tierra. Dice, con tal de que hay quemado los barcos y tal, me quedo en esta tierra, que me espere allí en paz o en guerra. Que ahora vuelvo. Que me espere allí en la capital, en Tenochtitlán, en paz o en guerra. Y es muy bonito. Y luego tiene el tercer poema épico, es el de la conquista de Granada. Conquistas de Granada. Conquista de Granada. Los Reyes Católicos, un elogio enorme de lo que la monarquía española desde aquel momento empieza a gobernar en todo el mundo y tal y cual. Un ataque furibundo contra el islamismo, contra el paganismo. La conquista de Granada Mi madre. se festejó en todo el mundo cristiano. Sí, señor. Se festejó, hubo fiestas en la calle, la gente salió a la calle a festejar La que se conquista había de- expulsado a los musulmanes de Europa. Porque lo que la gente Vamos para no atrás. quiere enterarse es de que mientras que allí hubieran musulmanes, era una quinta columna y una puerta Claro, abierta a ver. al Islam, a los turcos sobre todo, Pasó en luego, Europa. pasó Claro. luego. Y eso... ¿Y los padres de José Vieira, cómo eran? El padre era escribano. El escribano era un hombre, dice que era de baja condición, más bien humilde, pero fue ganando peldaños en la escala social con su trabajo como escribano. Fue como escribano en el puerto de la Cruz y luego como escribano también, que era un puesto muy importante porque en los juicios, entonces... Humilde pero culto. Humilde Claro, pero porque culto. para transmitir a ese Exacto. hijo, pues por lo menos el La inquietud, Claro. la inquietud. Dani García Pulido, en el prólogo al libro, habla de que el chaval tuvo que irse enterando también de ese trabajo de su padre, pues de muchas debilidades humanas, eran todos Claro. juicios, Claro. tuvo que enterarse de mucho intríngulis que hubiera en la sociedad de aquel momento. Pero a él lo colocaron para salir adelante. Bueno, y él fue cura también porque fueron muchos hermanos, ya no me acuerdo, 7, 8 hermanos, y 2 o 3 tuvo 2 hermanas intelectuales maravillosas, una hermana Catalina, que es la que con él escribe poesías también, y otra hermana también, que también lo apoyaron mucho. Nos tenemos que ir. La verdad es que, Ay, qué pena. Emilio, se nos ha pasado la media hora volando. La y verdad. yo te voy a pedir, Emilio, que vuelvas otro día por aquí, pero tenemos que estar contigo una hora. Media hora no nos da tiempo. Sí. Y yo, primero, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros. Pero- Muchas gracias. Y quiero transmitir a los espectadores lo siguiente. En breve anunciaremos en las redes sociales de la tertulia Amigos de 25 de Julio y, en fin, a través de WhatsApp y probablemente también en nota de prensa, la presentación de esta segunda edición del libro que ha desarrollado, que ha seleccionado y escrito don Emilio Abad sobre los escritos de José Vieira y Clavijo. Son interesantísimos. Hay el capítulo, por ejemplo, Vieira y la invasión napoleónica, que se desmenuza con los comentarios de don Emilio, es espectacular. Los cruces de cartas entre Vieira y el general Gutiérrez es el presente un poquito antes y el después del 25 de julio de Y tú sabes, 1797. el amor a Canarias, que se demuestra, hay una obra que se llama el Can Mayor, lo mismo que la Osa Mayor, El Can Mayor. el Can Mayor. Sobre la figura de un perro, él sitúa 13 estrellas, que son 13 personajes canarios importantísimos en la corte de Carlos IV. Y de cada uno de ellos hacen un soneto. Ay, Ah, qué Cada uno de bonito. ellos.
Ahí está Agustín de Betancourt, joder, el que es más querido en Rusia Sí, que sí, en en Rusia España. que aquí. Está Bueno, aquí no se conoce casi. Almirante, es muy bonito. Esa es la causa mayor. Precioso. Yo Tan mayor. les invito a que estén pendientes de nuestras redes sociales porque en breve anunciaremos la presentación del libro de don José Viera y Clavijo, cuyo autor es don Emilio Abad. Se va a presentar, no sabemos todavía, pero es muy probable que en el Real Casino de Tenerife están invitados y allí podrán adquirir el libro. Les aseguro que es una lectura Facilísimo. muy fácil, es decir, a don José Viera y Clavijo se le lee muy bien, pero además todas las explicaciones que hace don Emilio redondean perfectamente una obra magistral que ustedes tienen que tener en casa. Tendrán un conocimiento importante de quién fue don José Viera y Clavijo, pero a través de lo que él escribió en este resumen también van a saber ustedes muchas cosas sobre la historia de Canarias y por lo tanto sobre la historia de España muy, muy importante y muy interesante que tenemos que conocer. Muchísimas gracias, Emilio, Gracias por a estar ti. aquí. Gracias, con un nosotros. placer, Gracias a ¿eh? vosotras. Gracias, Norma, gracias, Gracias. Sandra, gracias, Alexis, gracias, Cristo. Gracias. Señores espectadores, muchas gracias por estar ahí. Hasta pronto.